8. El gran filtro. Tan pronto como Freud empezó a rodearse de un círculo de discípulos y colegas investigadores, comenzaron entre ellos las dificultades ideológicas, que aumentaron hasta acabar con la simple deserción de muchos de sus seguidores, empezando por Adler y acabando por Jung. Muchas fueron las razones de estos motines, pero una preocupación fundamental, todavía perfectamente vigente hoy en día, hacía referencia al énfasis que merecía el concienciamiento social en la formación de la personalidad del individuo, en contraste con las fuerzas puramente biológicas de Freud. Empezando por Alfred Adler y Otto Rank, y siguiendo con H.S. Sullivan, Karen Horney y Erich Fromm, los terapeutas prestaron cada vez mayor atención a los aspectos sociológicos que parecían intervenir en la formación de la personalidad humana. Adler, por ejemplo, consideraba que sus metas sociales contribuían a una mejor comprensión del individuo que su pasado infantil, freudiano, mientras Rand ponía de relieve las relaciones sociales en la etiología de la angustia emocional. Sullivan fue incluso más lejos con su terapia interpersonal, alegando que el proceso de conversión en humano es el mismo que el de conversión en ser socializado, y Fromm ha detallado las extensas interrelaciones entre la estructura psíquica y la social. Además, ha habido una reciente expansión del interés por los campos de la fenomenología social, la terapia familiar, el análisis interpersonal y transaccional, así como en otras áreas afines, todo lo cual indica ineludiblemente la existencia de un interés creciente por lo que hemos denominado gama biosocial del espectro de la conciencia. Ahora nos proponemos explorar brevemente algunos de los descubrimientos de los mencionados investigadores en esta gama del espectro. Puesto que lo que nos ocupa son las terapias, prestaremos especial atención a lo que puede fallar en la gama biosocial, sin que con ello pretendamos formular una acusación rouseauniana contra dicha gama. La existencia de prácticamente toda civilización, cultura, sociedad, e individuo, depende íntima y directamente de la misma, hecho que no precisa de ningún comentario adicional. No es la existencia de la gama biosocial lo que debemos explorar, sino más bien su uso indebido. La gama biosocial está situada, por así decirlo, inmediatamente encima del nivel existencial, o podríamos incluso decir que representa los límites superiores de dicho nivel. Por consiguiente, los dualismos más destacados en esta gama son los de la vida contra la muerte, o pasado contra futuro, y el del yo contra otro, u organismo contra medio ambiente. El hombre se siente, por tanto, fundamentalmente, como un organismo independiente, con existencia en el espacio y duración en el tiempo. Por consiguiente, a los investigadores de la gama biosocial les interesan aquellos factores, algunos biológicos, aunque la mayoría son sociológicos, que moldean este concienciamiento existencial básico, así como los factores que influyen en la interacción o transacción entre el yo y otro, entre dos o más personas, o entre una persona y su medio ambiente. En el nivel egoico nos concierne el yo. En la gama biosocial nos concierne el yo y tú. Esta es evidentemente un área que en modo alguno podemos olvidar, ya que el modo en que el individuo experimenta la realidad y, por consiguiente, asimismo está sometido a la influencia importantísima de factores sociológicos, como la estructura del lenguaje, los sistemas de valoración social, las normas implícitas e inconscientes de la comunicación y muchos otros. Sometido, en breve, a la influencia de los mapas que la sociedad le ofrece para traducir y transformar en realidad. Lo que un individuo determinado haga con dichos mapas es un fenómeno del nivel egoico, pero la cuestión general de los propios mapas corresponde claramente a la gama biosocial. Existe un inmenso número de mapas simbólicos que componen la gama biosocial, ya que es ahí donde radican arraigadas convenciones sociales como la estructura y la sintaxis lingüística de una cultura determinada, su lógica, sus leyes, su ética popular, su visión religiosa, su estructura familiar, sus poderosos tabúes, sus metas, reglas de comunicación, juegos, supuestos generales sobre la realidad, ideas sobre el significado, el valor, la valoración personal y el prestigio, resumiendo, todas aquellas relaciones simbólicas que distinguen a una sociedad determinada y que todo individuo interioriza en mayor o menor grado por el hecho de pertenecer a dicha sociedad. Por tanto, la gama biosocial representa la primera acumulación realmente masiva de símbolos en el concienciamiento del individuo.
Por distintos que sean, todos estos mapas simbólicos profundamente arraigados cumplen, en esencia, el mismo cometido, es decir, el de moldear con antelación el concienciamiento del individuo con formas convencionales aceptables y significativas en su sociedad. Por caminos que solo empezamos a descubrir, dichas concepciones moldean sus percepciones. Aprende, en efecto, a amoldarse y traducir la realidad en los términos sociales que comparte con los demás. Evidentemente, todo individuo debe aprender a transformar su experiencia convirtiéndola en unidades socialmente significativas, si su propósito es el de comunicarse con sus semejantes. Esto es, en realidad, lo que significa formar parte de una sociedad, o cultura, subcultura, grupo, o familia, ya que el individuo se convierte en miembro de su sociedad después de interiorizar satisfactoriamente los mapas, o conjuntos de relaciones simbólicas, que constituyen esa sociedad. En pocas palabras, una persona forma parte de la sociedad cuando la sociedad forma parte de dicha persona. Por consiguiente, en esta gama del espectro nos interesamos primordialmente por lo que podríamos denominar la socialización del concienciamiento existencial o centáurico. Es decir, el hecho de operar en la experiencia y en la realidad mediante mapas simbólicos, con el propósito de transformarlos en formas socialmente reconocidas. En resumen, esto significa aprender a ver el mundo y reaccionar ante él mismo, como creemos que los demás esperan que lo hagamos. Esta convencionalización de la realidad significa, entre otras muchas cosas, aprender a realizar una correspondencia de uno por uno socialmente verificable entre el símbolo y lo simbolizado, entre el mundo y nuestra descripción del mismo. En el más simple de los niveles, por ejemplo, debemos aprender a asociar objetos específicos con las palabras convencionalmente correctas que la sociedad utiliza para representar dichos objetos. Así, por ejemplo, cuando pido un vaso de agua, mi interlocutor entiende que se trata de un recipiente lleno de ese líquido transparente, insípido e inodoro, que todos hemos convenido implícitamente en representar con el vocablo agua. A través de este y otros juegos lingüísticos semejantes, pronto aprendemos una cantidad sorprendentemente grande de asociaciones que nos permiten percibir y actuar en el mundo, de un modo mutuamente comprensible y compartido. Es evidente que nuestra relación sería muy difícil si uno pidiera un vaso de agua y el otro le entregara medio kilo de azúcar. Ahora bien, a través de este proceso de asociación, aprendemos a coger un vocablo o una serie de vocablos básicamente carentes de significado, como en el caso del vocablo agua, y otorgarles socialmente un significado. Ya que el vocablo agua en sí carece intrínsecamente de significado, no señala nada más que a sí mismo y aisladamente no tiene ningún sentido específico. Es evidente que no se trata más que de un sonido, un vocablo, que considerado aisladamente no tiene más significado que Krumf, Bliaschan, o Reanaconi. Si alguien tiene alguna duda sobre este punto, no tiene más que repetir la palabra agua muy deprisa durante 30 segundos, con lo que la habrá despojado de todas sus asociaciones y, por tanto, reducido a un sonido intrínsecamente carente de significado. Sin embargo, otorgamos un significado al sonido neutro del vocablo agua al convenir que represente el agua verdadera. Sin embargo, en lo que a nosotros concierne, el agua verdadera es a su vez una vibración o grupo de vibraciones carentes de significado, a las que otorgamos alternativamente calificativos como húmeda, transparente o fresca, o algo por el estilo, pero que a su vez en sí carecen de significado, ya que no indican ni significan nada, a excepción posiblemente de sí mismos. De modo que el agua verdadera resulta tan carente de significado como el vocablo agua. Por consiguiente, al asignarle un significado al vocablo agua, en realidad convenimos implícitamente en utilizar una vibración carente de significado para señalar otra vibración carente también de significado. Por tanto, a este nivel elemental, el mismo acto de señalar establece un significado. En otras palabras, transformamos una vibración carente de significado en signo significativo, estableciendo una correspondencia uno por uno socialmente verificable entre una vibración experimentada y otra. O, dicho todavía de otro modo, una vibración adquiere significado cuando convenimos convencionalmente en que señale más allá de sí misma a otra vibración. La vibración que señala se conoce generalmente como símbolo y la señalada como significado.
De modo que si alguien nos preguntara por el significado del símbolo árbol, saldríamos a la calle, nos limitaríamos a señalar un ejemplar y explicaríamos que aquel es el objeto que hemos convenido en denominar árbol. Y a través de este proceso de asociación, llevado a niveles de infinita complejidad, nuestra experiencia y nuestra realidad acaban por socializarse y simbolizarse. Veamos ahora más detalladamente lo que dicho proceso de simbolización supone. Como hemos señalado, una vibración determinada, como la del vocablo agua, solo adquiere significado cuando convenimos que señale a otra vibración experimentada, es decir, al verdadero objeto, como la propia agua. Sin embargo, que nosotros sepamos, ambas vibraciones son experiencias igualmente completas, de modo que lo que realmente ocurre en el establecimiento de significado es que la coherencia de la experiencia se divide en dos fragmentos, uno de los cuales señala al otro. De este modo, la plenitud de la experiencia queda necesariamente dividida, partida y desarticulada. Después de todo, para que algo adquiera significado, es decir, para que señale más allá de sí mismo, el universo debe estar dividido necesariamente por lo menos en dos fragmentos, de modo que uno señale al otro. Señalador contra señalado. ¿Y no es este otro ejemplo del modo en que el universo parece diferenciarse de sí mismo, convirtiéndose así en falso consigo mismo? Querer que mi vida tenga significado equivale a querer que mi experiencia y mi realidad estén profundamente fragmentadas. Sin duda, podemos ver ahora que el mundo real carece de significado, que no señala nada porque nada existe ajeno a él a lo que pueda señalar. El mundo real es anodino. Como dijo Wittgenstein, en el mundo real todo es como es y ocurre como ocurre. En él no hay valoración, y si la hubiera, carecería de valor. Naturalmente, esto parece bastante asombroso, puesto que estamos acostumbrados a relacionar la ausencia de significado con lo irreal, lo mórbido, lo absurdo, o algo por el estilo, pero esto solo refleja el pánico temporal que sentimos al dejar de interpretar y evaluar la experiencia del modo que nos han enseñado. Sin embargo, afirmar que el mundo carece de significado, propósito o valor no equivale a decir que sea torpe, caótico, absurdo, etc., ya que esto no son más que valores adicionales, otros significados, solo que de signo negativo. Por el contrario, lo que significa es que el mundo real no señala nada, ni puede ser señalado, y, por consiguiente, está mucho más allá de todo significado y evaluación, tanto positiva como negativa. El mundo real carece por tanto de propósito, de valor. Es un fin en sí mismo, sin meta ni objetivo, futuro ni consecuencia, significado ni valor. Una danza sin otro destino que el presente. Esta es precisamente la introspección que expresan los budistas con el término tathata, el mundo como es en su taleza o asiesa, que Eckhart denominó esencia, los taoístas califican de Suhan, los hindúes de Sahaja y Korzybski, con mayor acierto, denomina inefable, ya que el mundo real, el mundo del Tao, debido al vacío de sus conceptos, símbolos y mapas, está necesariamente vacío de significado, valor y consecuencia. Por ello, tathata no es más que otra forma de denominar lo absoluto, sunyata, la mente. Pero recordemos que decir que la realidad está vacía de conceptos no significa que en la realidad todos los conceptos simplemente desaparezcan, sino solo que nuestros conceptos e ideas no reflejan la realidad como con tanta ingenuidad suponemos y, por consiguiente, no son portadores del significado que les atribuimos. Con cierta torpeza, podríamos afirmar que el mundo real es un territorio puro, no dual, en el que todos los sucesos, por el hecho de ser mutuamente interdependientes e inseparables, son incapaces de señalar y carecen por tanto de significado, o, desde otro punto de vista, que carecen de significado porque señalan en todas direcciones. Existen como son en su taleza, en su propia esencia. Sin referencia alguna. Decimos que el significado de la palabra árbol es el verdadero árbol, pero ¿cuál es, a su vez, el significado del verdadero árbol? ¿A qué señala? Cuando a un maestro del Zen le pidieron que resumiera toda la esencia del budismo se limitó a responder, eso. Asimismo, nuestras ideas y conceptos son también aspectos de ese territorio no dual, ya que en su esencia tampoco significan intrínsecamente nada. Aparecen en la mente al igual que las nubes en el firmamento.
Así pues, no es curioso que obliguemos a ciertos aspectos de la naturaleza, los que denominamos ideas, a representar otros aspectos, como cosas y sucesos. En realidad, es como si eligiéramos la flor para representar la montaña, o dijéramos que el significado del pez es el conejo. A decir verdad, se puede formular un argumento excelente, aunque no conclusivo, en el sentido de que la elaboración de significado y valor constituye la fuente única de todos los problemas fundamentales, tanto lógicos como psicológicos. Como dijo Shakespeare, nada es bueno ni malo, pero el pensamiento lo convierte en uno u otro. Y en palabras de Saint-Saëns, la preocupación entre el bien y el mal es la enfermedad de la mente. No existe ningún problema vital, porque fundamentalmente no hay nada malo. En todo caso, solo podemos establecer significado en la esencia pura del territorio al fragmentarlo, ya que otorgar significado es señalar y señalar equivale a dividir, partir, que es precisamente lo que hace la simbolización. Es perfectamente evidente que un mapa se hace dibujando unas fronteras. La naturaleza y la función esencial de estos mapas sociales consiste en otorgar significado, señalizaciones y valores, al dividir la existencia. Un mapa, después de todo, es algo que señala a otra cosa y que solo tiene significado en virtud de su poder de indicación y señalización. Sin embargo, comprendamos inmediatamente que dicha dicotomía no solo existe entre el significador y lo significado, sino también entre agente y acción, causa y efecto, antes y después, bueno y malo, verdadero y falso, dentro y fuera, opuestos, contrarios y contrastes en general, todos ellos vinculados inseparablemente a nuestro idioma, nuestra lógica, nuestros tabúes y demás mapas sociales. Esto indica, por consiguiente, que el significado, los símbolos y los mapas en general forman parte de la ilusión de que el mundo está fragmentado. De ese modo, con la interiorización de dichos mapas sociales, acabamos por convencernos de que el mundo real consiste efectivamente en una colección de fragmentos desarticulados, algunos de los cuales tienen significado gracias a que señalan a otros. Pero el mundo solo parece fraccionado porque estos son los términos en los que actualmente lo percibimos. Lo desmenuzamos para observarlo y nos apresuramos a concluir que así es como siempre ha existido. En un sentido muy real, nuestras concepciones sociales se han convertido en percepciones individuales. Al llegar a este punto del juego social, hemos sobrepasado enteramente la utilidad del mapa, confundiéndolo casi por completo con el propio territorio. Nuestros mapas son ficción, dotada de tanta o tan poca realidad como cuando dividimos la Tierra en líneas de longitud y latitud o fragmentamos el día en horas y minutos. Sin embargo, la ficción social no muere con facilidad. Por útil que sea, la confusión es abrumadora cuando se confunde con la propia realidad. En 1752 el gobierno británico reorganizó el calendario oficial cambiando el 2 por el 14 de septiembre, como consecuencia de lo cual acudió infinidad de gente al Palacio de Westminster, absolutamente horrorizada de que hubieran perdido 11 días de su vida. Asimismo, todos los años, cuando cambia la hora en ciertas localidades de Norteamérica, un increíble número de ancianas acude a sus respectivos ayuntamientos para expresar su consternación por la hora de luz que pierden sus begonias. Puede que sea fácil distinguir dicha ficción, pero resulta mucho más difícil asimilar otras, como la separación de la vida y la muerte y la existencia exterior de un mundo objetivo. Esto se debe a que hemos estado sometidos a un concienzudo lavado de cerebro por parte de unos padres y educadores igualmente obcecados, que con sus mejores intenciones confunden la descripción del mundo con lo que el mundo es en su esencia, en su vacío. ¿No es esta la esencia de todas las enseñanzas del brujo Don Juan? Como dice Castaneda, para un brujo, la realidad, o el mundo tal como lo conocemos, no es más que una descripción. Con el propósito de consolidar dicha premisa, Don Juan concentró todos sus esfuerzos en conducirme a la verdadera convicción de que la idea del mundo que albergaba en mi mente no era más que una descripción del mismo. Una descripción que me habían inculcado desde mi nacimiento. Señaló que todo aquel que entra en contacto con un niño es un maestro que le describe incesantemente el mundo, hasta el momento en que el niño es capaz de percibirlo como se le ha descrito. Según Don Juan, no recordamos ese momento portentoso por la simple razón de que nadie podía en modo alguno tener ningún punto de referencia con el que compararlo.
Por consiguiente, para Don Juan la realidad de nuestra vida cotidiana consiste en un flujo interminable de interpretaciones perceptivas que los que somos miembros de una sociedad determinada hemos aprendido a formular en común. Una vez hemos aceptado la descripción social del mundo como realidad propiamente dicha, nos resulta enormemente difícil percibir cualquier otro aspecto de la realidad. Nuestra mirada queda adherida a los mapas, sin que en realidad nos demos cuenta de lo ocurrido. De ese modo, como ya hemos indicado, todos esos mapas sociales sirven básicamente para moldear el concienciamiento individual en unidades convencionales significativas en dicha sociedad y, para colmo de las desgracias, todo aspecto de la experiencia y de la realidad que no se ajuste a dicho molde social queda simplemente excluido de la conciencia. Esto equivale a decir que queda reprimido, convertido en inconsciente, pero no solo en el caso de ciertos individuos, sino en el de todos los miembros de una sociedad determinada, en virtud de su adherencia común a las imágenes del mundo de la sociedad a la que pertenecen, su lenguaje, su lógica, su ética y sus leyes. Y así es como, a pesar de sus muchas otras funciones, la gama biosocial actúa, en palabras de Fromm, como importante filtro de la realidad, que reprime primordialmente el concienciamiento existencial o centáurico. Como explica el antropólogo Edward Hall, la filtración selectiva de datos sensoriales admite algunas cosas al tiempo que desecha otras, de modo que la experiencia percibida a través de una de sus pantallas sensoriales culturalmente pautadas es bastante diferente de la percibida a través de otra. Sin embargo, todavía más revelador es el comentario del psicoanalista Laing de que si nuestros deseos, sentimientos, apetencias, esperanzas, temores, percepción, imaginación, memoria, sueños no corresponden a la ley, son declarados ilícitos y excomulgados. Por ilícitas y excomulgadas que resulten, esas experiencias no se limitan a desaparecer. Lo que hacen es ocultarse para formar, por así decirlo, el contenido del inconsciente biosocial. Por ello no es sorprendente que Levi Strauss haya definido el inconsciente como la sede de la función simbólica y Jacques Lacan haya dicho que está estructurado como un lenguaje. Consideremos, entre otras cosas, que solo en una lengua puede decirse no, y no, como comprendió Freud, es una forma de represión. En todo caso, nuestros mapas sociales, palabras y símbolos son casi universalmente dualistas y dualismo significa, ineludiblemente, inconsciente. En un sentido sumamente amplio, podemos afirmar, por tanto, que el inconsciente biosocial representa la enorme brecha que separa el territorio del concienciamiento existencial, por una parte, de los mapas y significados que con tanta ingenuidad creemos que lo representan, por otra. Veamos lo que Fromm dice respecto al contenido del inconsciente, pero sin olvidar ni un instante que sus palabras son únicamente representativas de la gama biosocial, ya que, como hemos visto, existen otros niveles del inconsciente. El individuo no puede permitirse ser consciente de pensamientos o sentimientos incompatibles con las pautas de su cultura, y, por consiguiente, se ve obligado a reprimirlos. Por tanto, desde un punto de vista formal, lo que es inconsciente y lo que es consciente depende, dejando aparte los elementos individuales, de condicionamiento familiar y la influencia de la conciencia humanista, de la estructura de la sociedad y de las pautas de sentimientos y pensamientos que produce. En cuanto al contenido del inconsciente, biosocial, es imposible generalizar. Sin embargo, cabe una afirmación. Siempre representa al hombre en su totalidad, con su potencial para la oscuridad y para la luz. Siempre contiene las bases de las distintas respuestas de las que el hombre es capaz, ante la pregunta que plantea la existencia. El inconsciente, biosocial, es el hombre en su totalidad, menos esa parte del individuo que corresponde a su sociedad. 4. Recordemos que con la emergencia del nivel existencial, es decir, la aparición de los dualismos primario y secundario, la identidad fundamental del individuo se traslada del cosmos a su organismo, de modo que se siente básicamente como un ente independiente que se extiende por el espacio y perdura en el tiempo. Sin embargo, sigue todavía más o menos en contacto con el conjunto del organismo, el centauro, aunque padezca la ilusión de que el centauro se ha desvinculado de su medio ambiente. Pero con la emergencia de la gama biosocial, el centauro queda lentamente sepultado bajo un aluvión de ficciones sociales.
Limitémonos a considerar, como único ejemplo, el inicial descubrimiento de Jacques Lacan de que el aprendizaje del lenguaje por parte del niño le condena a una incapacidad perpetua de expresar, y en la mayoría de los casos satisfacer las necesidades biológicas de la totalidad de su organismo. En palabras del más célebre intérprete norteamericano de Lacan, Antonio Wilden. La exigencia representa necesidades de origen biológico, pero que el niño es incapaz de satisfacer por sí solo. Puesto que el niño debe reaccionar ante las necesidades del otro, aprende a hablar, acabando por traducir sus necesidades a palabras. Las palabras transforman una relación biológica, convirtiéndola en humana, pero lo inadecuado del lenguaje tanto para representar al yo que habla como para definir relaciones conduce a la paradoja de un deseo inconsciente conocido, analógicamente, pero que no puede ser expresado, en forma digital. La primera petición del niño al otro se realiza llorando. Un otro determinado satisface su necesidad, por ejemplo, de comer, pero no puede satisfacer la exigencia. ¿Cuál es, pues, el mensaje que traduce el llanto? A pesar de que todos lo sabemos, es imposible enunciarlo. Pero siempre es posible decir algo, y ese algo es una metáfora del deseo inexpresable creado por la incapacidad del lenguaje para expresar todo lo que hay que decir. El habla o discurso fluye, por consiguiente, en cadenas metonfónicas sucesivas de palabras conectadas, en un intento imposible de rellenar el hueco creado por el propio lenguaje. Además, es imprescindible que reconozcamos inmediatamente que la mencionada socialización del concienciamiento no solo enajena parte del centauro, sino muchos aspectos de la realidad que, por así decirlo, han logrado sobrevivir hasta ahora a los dualismos primario y secundario. El lenguaje, por ejemplo, filtra tanto el mundo exterior como el centauro. Así pues, una consecuencia evidente de dicho filtrado consiste en reforzar tremendamente los dualismos primario y secundario. Después de la emergencia de estos dos dualismos principales, el mundo parece externo, o ajeno. El organismo tiene fundamentalmente la sensación de estar solo en el tiempo y el espacio. Técnicamente, decimos que el concienciamiento organísmico no dual, que no reconoce el espacio ni el tiempo, se transforma mediante los dualismos primario y secundario en concienciamiento existencial o centaúrico, que según la definición clásica de Tillich, es el concienciamiento del hombre de su condición en el espacio y en el tiempo. Lo importante, sin embargo, es que bajo el filtro de la gama biosocial, incluso este concienciamiento existencial o centaúrico va quedando lentamente sofocado. Lo único que esto significa es que los factores sociales moldean profundamente el sentido de existencia básica del individuo. Y al socializarse y simbolizarse el concienciamiento existencial, se refuerzan necesariamente los dualismos primario y secundario, ya que todos los mapas sociales coinciden básicamente con el dualismo primario de dentro contra fuera y con el dualismo secundario de antes contra después. Resumiendo, los dualismos primario y secundario se consolidan conforme las imposturas sociales sepultan al centauro. Por fin, bajo el peso de dichas ficciones sociales y huyendo todavía de la muerte, el centauro se desprende de su alma, denominada ego, y el hombre se despide del pobre asno de su hermano. En ese momento, el centauro no solo está ofuscado, sino totalmente sepultado y el hombre, evidentemente, imagina a la bestia angélica dividida. El dualismo terciario crea una laguna aparentemente insalvable entre cuerpo y alma. Lo importante de lo dicho hasta ahora es que a partir de esa esencia o vacío fabricamos significados y elaboramos complejos juegos, dividiendo de común acuerdo las fichas de la naturaleza y otorgándoles un precio, para pasar a continuación a confundir colectivamente dicho contrato social con el mundo real. Las experiencias que no encajan en el juego ni se ajustan a sus leyes se declaran simplemente ilícitas. Esta medición de la naturaleza y elección de bando comienzan, por supuesto, en el nivel existencial con los dualismos primario y secundario, pero el proceso se consolida, amplía e incluso se multiplica, convirtiéndose finalmente en el inconsciente biosocial. Excede las posibilidades de este capítulo detallar las complejidades del inconsciente biosocial. Por una parte, son simplemente demasiado numerosas e intrincadas. Nos limitamos, por consiguiente, a enfocar dicho fenómeno desde un ángulo muy básico.
La gama biosocial, como matriz de distinciones o mapas sociales, filtra y depura necesariamente ciertos aspectos del concienciamiento, por la razón evidente de que el organismo en su conjunto es mucho más rico en experiencia que cualquier abstracción o definición social del mismo, y los aspectos del concienciamiento no incluidos en dichos mapas sociales constituyen el contenido del inconsciente biosocial. En otras palabras, no es un mapa determinado la causa del problema, sino la misma naturaleza de dichos mapas sociales. Mapa significa dualismo y dualismo significa inconsciente. Sin embargo, veamos inmediatamente otra consecuencia de la naturaleza intrínsecamente dualista de nuestros mapas sociales. Dichos mapas, debido precisamente a que son dualistas, moldean siempre nuestro concienciamiento, pero lo hacen frecuentemente en direcciones contradictorias, de modo que a la hora de actuar producen necesariamente resultados contradictorios. En términos muy simples, al elaborar un significado dualista a partir de una esencia no dual, el tiro no puede más que salir por la culata. Un mapa dualista de un territorio no dual tiene que estar necesariamente minado. Esto supone, como veremos ahora brevemente, que el dualismo no solo equivale a lo consciente, sino también a doble vínculo. En consecuencia, acabamos en manos de mapas y significados sociales paradójicos o autocontradictorios, que señalan implícitamente en direcciones opuestas. Su efecto, sin ánimo de exagerar, es dramático. La situación es divertida, aunque lamentablemente nosotros somos el objeto del chiste. Para seguir este efecto, recordemos que la gama biosocial es fundamentalmente una amplia red o matriz de distinciones convencionales. Que nuestros símbolos, nuestros mapas, nuestras ideas básicas y nuestros significados sociales comparten una característica común. Gobiernan la forma en que dividimos y delineamos la realidad. No es difícil discernir la relación existente entre dicha matriz de distinciones y la conducta del individuo, ya que una división o distinción en la práctica es una regla, y una regla a su vez gobierna la acción subsiguiente. Por ejemplo, si imaginamos la mente independiente o completamente distinta del cuerpo, de dicha distinción se deducirá la regla de que podemos hacer caso omiso del cuerpo al estudiar la mente y lo que hagamos guiados por esta regla consistirá en el estudio aislado de la mente. Por consiguiente, esta distinción, mente contra cuerpo, conduce en su puesta en práctica a una regla, hacer caso omiso del cuerpo, que a su vez conduce a otra acción, el estudio aislado de la mente. En términos muy simples, una distinción en la práctica es una regla que gobierna la acción subsiguiente. Por lo tanto, la gama biosocial es el molde más básico, profundo y penetrante, no solo del concienciamiento del individuo sino de su conducta, porque cuando una persona divide la realidad, actúa en consecuencia. Así, la gama biosocial determina cómo operamos en nuestra experiencia a fin de socializarla, convencionalizarla, vestirla de unidades de significado, simbolizarla, evaluarla, filtrarla, delinearla, dividirla, puntuarla y, además, mediante las reglas implícitas en estas distinciones, gobierna la dirección de nuestra acción subsiguiente. En resumen, la gama biosocial es una matriz de distinciones con reglas incorporadas, que a su vez gobiernan nuestra conducta. Vayamos ahora un paso más allá. Una actividad gobernada por un conjunto específico de reglas es un juego. Esto no significa que todas nuestras actividades sean simplemente frívolas y triviales. Utilizamos más bien el término en su sentido más amplio. Nuestras actividades sociales son juegos en el sentido de que dependen de reglas, que a su vez se basan siempre en ciertas distinciones. Establezcamos una distinción entre Dios Salvador y el hombre pecador, y esto nos conducirá a la regla de que el hombre solo puede salvarse poniéndose en contacto con Dios. He ahí el juego de la religión. Creemos una distinción entre el éxito valioso y el fracaso humillante, y esto nos conducirá a la regla de que para ser valioso es preciso evitar el fracaso. He ahí el juego de la competición. En una palabra, las distinciones conducen a reglas que a su vez forman juegos. La conclusión será perfectamente evidente, si nos formulamos ahora una simple pregunta. ¿Qué ocurrirá si establecemos distinciones inapropiadas? Está claro que una distinción inapropiada podrá conducir a reglas contradictorias y paradójicas, que a su vez conducirán a juegos autodestructivos y autofrustrantes. Y una sociedad basada en tales juegos autodestructivos será un caldo de cultivo ideal para las neurosis y las psicosis.
Es decir, que las propias distinciones, reglas y juegos de una sociedad determinada pueden ser contradicciones y paradojas ocultas, de modo que el hecho de intentar operar en las mismas nos impone a todos un doble vínculo, ya que las reglas de este tipo de juego garantizan siempre la derrota. He aquí algunos ejemplos. La sociedad, como existe en la actualidad, les hace esta jugarreta a todos los niños desde la primera infancia. En primer lugar, se le enseña al niño que goza de absoluta libertad, que es una fuente independiente de pensamientos y acciones, una especie de primera causa en miniatura. El niño acepta esta fantasía precisamente porque es falsa. No puede negarse a ser miembro de la comunidad en la que ha nacido. No tiene forma de evitar que se le inculque dicha doctrina social, constantemente reforzada con premios y castigos. Forma parte intrínseca de la estructura básica del lenguaje que está aprendiendo. Se le insiste constantemente con comentarios como no es propio de ti hacer algo como esto. O, no actúes como los simios, sé tú mismo. O cuando imita los modismos de otro chico a quien admira, Johnny, esto no es propio de ti, te comportas como Peter. La víctima inocente de estas instrucciones es incapaz de comprender la paradoja. Se le dice que debe ser libre. Se le somete a una presión irresistible para convencerle de que no se le presiona. La comunidad de la que él es necesariamente un miembro dependiente le define como miembro independiente. En segundo lugar y en calidad de individuo que goza de libertad, se le ordena que haga cosas que solo serán aceptables si las hace voluntariamente. Realmente debes querernos, le dicen sus padres, tíos, tías, hermanos y hermanas. Todos los niños que son buenos quieren a sus familias y hacen lo que deben sin que se lo manden. En otras palabras, exigimos que nos quieras porque tú lo deseas y no porque te mandemos que lo hagas. Por consiguiente, la sociedad, tal como la conocemos, juega con reglas autocontradictorias, como consecuencia de lo cual los niños que crecen en dicho ambiente están casi permanentemente confundidos. Juego de reglas autocontradictorias es otra forma de denominar el doble vínculo que, como hemos visto, es una situación prototípica para generar confusión mental. Pero los dobles vínculos por los que nos interesamos ahora no son exactamente los que una persona le impone a otra, sino aquellos que forman parte intrínseca de los propios cimientos de algunas de nuestras instituciones sociales y, por consiguiente, a los que todos nosotros nos vemos sometidos. Si esto es cierto, la lamentable conclusión es que, por lo menos en este sentido, la sociedad tal como la conocemos está loca. Así pues, afirma Batz, es difícil no llegar a la conclusión de que aceptamos una definición insensata de la cordura. 8 Nietzsche lo resumió diciendo que la enajenación mental en los individuos es excepcional, pero a nivel de grupos, partidos, naciones y épocas es la regla general. 9 Incluso H.S. Sullivan solía decirles a sus estudiantes de psiquiatría: quiero que recuerden que en el estado actual de nuestra sociedad, el paciente está en lo cierto y ustedes se equivocan. Y el psicoanalista Laing lo ha expresado con suma violencia, aunque también de forma muy elocuente. Mucho antes de que pueda tener lugar una guerra termonuclear, hemos tenido que reducir a escombros nuestra propia cordura. Empezamos con los niños. Es fundamental atraparlos antes de que sea demasiado tarde. Sin un concienzudo y veloz lavado de cerebro, su perspicazmente descubriría nuestro sucio juego. Los niños no son todavía idiotas, pero les haremos tan imbéciles como nosotros, a ser posible con altos coeficientes intelectuales. Desde el momento del nacimiento, cuando el niño de la edad de piedra se enfrenta a su madre del siglo XX, el niño se ve sometido a esas fuerzas de la violencia denominadas amor, como lo fueron sus padres y los padres de sus padres, y los padres de los padres de sus padres. Dichas fuerzas van primordialmente encaminadas a destruir la mayor parte de su potencial y, en general, suelen lograrlo. Cuando el nuevo ser humano alcanza más o menos los 15 años, nos queda un ente muy semejante a nosotros mismos, un ser medio loco ajustado más o menos a un mundo de locura. Esto es la normalidad en la época actual. La condición de alienación, de somnolencia, de inconsciencia, de enajenación mental, es la condición del hombre normal. La sociedad le otorga un gran valor a su hombre normal. Educa a los nifios para que se pierdan en lo absurdo y sean, por consiguiente, normales. Los hombres normales han matado a unos 100 millones de hombres también normales en los últimos 50 años.
Los hombres normales, evidentemente, tienen buenas razones para su conducta. La conducta de los hombres normales está siempre inspirada en buenas razones. Adoptamos el único enfoque realista posible, o por lo menos nos solidarizamos para sentirnos más seguros de nosotros mismos. Quizá la única respuesta posible sea la de Schrödinger. Realidad. Extraña realidad. Algo parece estar ausente. Lo cierto, sin embargo, no es que existan ciertos individuos enajenados que deambulen fingiendo ser personas normales. Por el contrario, el problema a este nivel, en la gama biosocial, no concierne a los egos individuales, sino a las mismas instituciones sociales que constituyen el sustrato de todos los egos. Como los Putney lo expresan en el prólogo de su obra sobre esta cuestión. El tema de esta obra no son ellos, cuyas debilidades podemos observar con distanciamiento e incluso con cierto regocijo. Somos nosotros, los normales, los adaptados de nuestra sociedad. Su interés principal es por ciertas neurosis que son normales. Resumiendo, los ladrillos de los muros de nuestros egos están unidos con el cemento de la locura y es este cemento universal, y no los muros en particular, lo que debemos examinar. Examinemos lo siguiente, como juego socialmente universal con reglas autocontradictorias. Si establecemos una distinción categórica entre el organismo y el medio ambiente, como lo hace inconfundiblemente nuestra sociedad, de ello emerge una regla según la cual el individuo puede ignorar el medio ambiente en su búsqueda del éxito personal. Esta es la base de la ley del más fuerte, el intento permanente de ser rey de la montaña, de llevarle siempre cierta ventaja a todos los demás organismos. Y se trata de un juego que se les inculca a los niños desde una edad muy temprana. Jules Henry, antropólogo y sociólogo, describió claramente las numerosas autocontradicciones de este juego cultural, a partir de un caso concreto, extraído de la educación elemental. Boris tenía dificultades para reducir la fracción 12, 16 y solo lograba llegar hasta 6, 8. Su maestra le preguntó sin levantar la voz si era incapaz de seguir y le sugirió que pensara. Otros alumnos agitaban los brazos intentando desesperadamente corregirle. Boris se sentía bastante desgraciado y probablemente con el cerebro casi paralizado. La maestra, paciente y relajada, hace caso omiso de los demás para concentrar su voz y su mirada en Boris. Al cabo de 1 o 2 minutos, se dirige a la clase para preguntar. ¿Y bien, quién puede decirle a Boris la respuesta correcta? Se levanta un bosque de manos y la maestra elige a Peggy. Peggy responde que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 4. Henry comenta el caso en términos brutalmente sinceros. El fracaso de Boris hizo posible el triunfo de Peggy. El sufrimiento del niño constituye el regocijo de la niña. Esta es la condición habitual de la escuela elemental contemporánea en Norteamérica. A un indio Zuni, Opio Dakota. La conducta de Peggy le parecería increíblemente cruel, ya que la competencia, el éxito extraído del fracaso de otro, es una forma de tortura ajena a sus culturas no competitivas. Algunas de las autocontradicciones de dicho juego son ahora evidentes. Desde el punto de vista de Boris, la pesadilla de la pizarra constituyó quizás una lección en autocontrol, que le enseñó a no huir despavorido del aula bajo el enorme peso de la presión pública. Este tipo de experiencia obliga a todo hombre educado en nuestra cultura, una y otra vez, noche tras noche, incluso en la cima del éxito, a soñar no con el éxito sino con el fracaso. En la escuela, la pesadilla externa se interioriza para toda la vida. Boris no solo aprendía aritmética, sino también la pesadilla esencial. Para tener éxito en nuestra cultura, uno debe aprender a soñar con el fracaso en una sociedad donde la competencia por las adquisiciones culturales básicas es el fulcro de la palanca. No se les puede enseñar a las personas a quererse entre sí. Por consiguiente, la escuela se ve obligada a enseñar a los niños a odiar, pero sin que lo parezca, ya que nuestra cultura no puede tolerar la idea de que los niños se odien entre sí. ¿Cómo consigue la escuela esta ambigüedad? La ambigüedad es correcta. Es una abrumadora autocontradicción, ya que, como alguien señaló en cierta ocasión, no hay fracaso como el éxito. Intentar llevarle ventaja al medio ambiente equivale, a fin de cuentas, a intentar llevarle ventaja a uno mismo, ya que en realidad el yo y el medio ambiente son un mismo proceso. Y eso es tan imposible como levantarse uno mismo del suelo tirando de sus propios tobillos.
Se nos engaña para que participemos en el juego sin que nadie nos diga que nunca podremos ganar, de modo que si jugamos perdemos y si dejamos de jugar también perdemos. Estamos condenados si jugamos y también si no lo hacemos. He ahí el doble vínculo, el juego con reglas autocontradictorias. En dicha situación, nos sentimos evidentemente confusos, puesto que suponemos que la culpa debe ser de nuestra conducta inadecuada. Examinamos una y mil veces el problema sin resultado aparente alguno, no debido a nuestra excesiva estupidez, sino porque no tiene solución. El problema, como diría Wittgenstein, es absurdo y nosotros llegamos a extremos de neurosis, y ocasionalmente de psicosis, en busca de una solución inexistente. Sin embargo, al no darnos cuenta de que el problema es absurdo, nos hallamos en la situación del pobre borracho que, al salir de su bar predilecto para dirigirse a su casa, tropieza de cabeza con una farola. Retrocede unos pasos, mira a su alrededor, procura reajustar su rumbo y avanza de nuevo, golpeándose una vez más contra la farola, pero en esta ocasión con tanta fuerza que pierde el conocimiento. Cuando se recupera lo intenta una vez más y se repite la colisión. Derrotado, exclama: es inútil, estoy atrapado. No hay ninguna barrera física, ni bases reales para nuestro problema. La dificultad radica en la confusión de nuestros pensamientos, no en la realidad. Pero en lugar de aclarar esas reglas de modo explícito, nuestros padres, abuelos, hermanos, primos, tíos, etc., las mantienen escondidas, implícitas e inconscientes, porque ellos, a su vez, han sido víctimas del engaño. Por consiguiente, la sociedad interiorizada de la gama biosocial contiene numerosas reglas ocultas, mensajes y metamensajes paradójicos y autocontradictorios, además de los que puedan ser de mayor o menor utilidad. Es decir, que existen muchos dobles vínculos que forman parte de la textura de la gama biosocial, que pueden conducir, y casi universalmente lo hacen, a diversos grados de confusión mental, neurosis y psicosis. Es importante recordar que estamos sometidos a dichos dobles vínculos, simplemente en virtud de nuestra pertenencia a la sociedad. Son consecuencia íntima de la propia morfología y sintaxis de nuestra lengua, nuestras leyes, nuestra lógica y nuestra ética. La convención gramatical que divide la naturaleza en nombres y verbos, sujetos y objetos. La lógica del sentido común que se niega a abandonar el principio del tercero excluido, y por tanto rechaza la coincidentía opositorum / invertida, la ética popular que induce a hacer el bien y evitar el mal, lo que equivale a conducir por una ciudad intentando girar siempre a la izquierda y nunca a la derecha. Todo ello impregna el papel que jugamos, nuestra posición, nuestro sistema de valores, nuestros paradigmas filosóficos populares. Vivimos para un futuro que no existe, de modo que al vivir para el mañana, nunca podremos disfrutarlo. Nos identificamos con un papel puramente abstracto y superficial, de modo que cuanto mayor sea nuestra identificación, más perdidos nos sentiremos. Aspiramos al éxito por temor al fracaso, de modo que cuanto mayor éxito alcanzamos mayor es nuestro miedo al fracaso. Resumiendo, todos los juegos en que se fracasa, si funcionan y en que perdemos si ganamos. El caso es que no solo las comunicaciones entre individuos a nivel egoico contienen dobles vínculos, sino que las propias reglas de la comunicación general pueden ser intrínsecamente contradictorias, paradójicas, y por tanto, generadoras de doble vínculo. Por consiguiente, cabe afirmar que los dobles vínculos, que generan problemas intensos y proyecciones en el nivel egoico, no son más que nódulos en la perturbada gama biosocial, donde las autocontradicciones son más intensas, o que las perturbaciones emocionales graves tienen lugar donde los dobles vínculos impuestos por la sociedad en general adquieren una mayor densidad o intensidad, con la añadidura de algún doble vínculo en particular, procedente de ciertas situaciones familiares o educacionales. En todo caso, la propia gama biosocial es fuente de numerosas dificultades emotivo-intelectuales, de nuestras neurosis normales, de nuestra locura colectiva, y este es el nivel al que se dirigen la psiquiatría de las comunicaciones, la terapia familiar, la fenomenología social y otras especialidades del mismo género. La dificultad, aunque sin duda incluye juegos con reglas autocontradictorias, en realidad va más allá de los juegos y de las propias reglas, puesto que, como ya hemos sugerido, toda regla autocontradictoria se basa a su vez en el establecimiento de distinciones inapropiadas.
nuestras distinciones y divisiones convencionales de la realidad, de las que son portadores del lenguaje, la lógica y los mapas simbólicos, no reflejan la realidad, sino que la dirigen, y este es el quid del problema. Por ejemplo, puesto que nuestros actos son actos del universo, no tiene sentido intentar dirigirlos al mismo. No estamos en el exterior para poder hacerlo. Pero cuando dirigimos la realidad desvinculando nuestros actos de los del medio ambiente, nos hacemos la conveniente ilusión de poder actuar independientemente de nuestro entorno. Esta distinción inapropiada conduce a las reglas autocontradictorias del juego del más fuerte con sus diversas derivaciones. Caemos en este absurdo solo porque estamos ensimismados en nuestro conocimiento simbólico. Decimos que un meteorito se estrella contra la luna, pero es igualmente cierto que la luna se estrella contra el meteorito. O decimos que un tren se desplaza por la superficie, pero es igualmente cierto que la superficie se desplaza bajo el tren. En ambos casos tiene lugar una sola acción, que procuramos resumir en una afirmación única, pero que parece autocontradictoria porque intentamos incorporar dos puntos de vista opuestos y esto es algo no previsto en nuestro idioma ni en nuestra lógica. Sin embargo, puesto que la realidad no es dual y en ella coinciden términos opuestos, las distinciones y dualismos inapropiados que hacemos conducen ineludiblemente a reglas que generan acciones con resultados contradictorios, ya que los opuestos desterrados paradójicamente deben regresar. Por ejemplo, separamos la vida de la muerte, distinción inapropiada que conduce a la regla autocontradictoria de que debemos seguir viviendo, que debemos luchar encarnizadamente contra la muerte. Pero dado que la vida y la muerte son en realidad una misma cosa, ganar este juego equivale a perder la vida, por lo que al ganar perdemos. Es como el caso de una puerta, que puede servir simultáneamente de entrada o de salida, de modo que si cerramos la salida cerramos también la entrada. Al huir de la muerte, morimos. Este es el tipo de distinciones inapropiadas subyacentes en las reglas autocontradictorias y los juegos autodestructivos de muchas de nuestras instituciones sociales, que a su vez alimentan el fuego de nuestra locura colectiva. A lo largo de este capítulo hemos señalado 4 distinciones inadecuadas principales, además de numerosos corolarios, pero debemos subrayar una vez más que por distinción inapropiada se entiende toda distinción que en el fondo aceptemos como real. Es perfectamente aceptable establecer distinciones, dualidades y divisiones, siempre y cuando conozcamos y sintamos la realidad que estamos dividiendo. El problema es que este no es el caso y, por consiguiente, nuestras distinciones se convierten en inapropiadas, conduciendo finalmente a dobles vínculos con todas sus consecuencias. Maya se convierte en locura. Es de esperar que resulte evidente que nuestra propensión a tomar dichas distinciones como si fueran fundamentalmente auténticas será mayor si no nos damos cuenta de que somos nosotros mismos quienes las formulamos y que, en palabras de Sullivan, hablando de la distinción inapropiada entre espacio y tiempo, la naturaleza, al parecer, no sabe nada de la distinción que hacemos entre espacio y tiempo. Dicha distinción, a fin de cuentas, es una peculiaridad psicológica nuestra. Cabe agregar que la naturaleza no sabe nada de ninguna de las distinciones que hacemos, y, por consiguiente, estas no hacen más que filtrarla y confundirla por caminos de los que solo somos vagamente conscientes. Es decir, que esas distinciones, esos mapas primordiales están habitualmente implícitos, inadvertidos, ocultos, y son inconscientes, lo que equivale a decir que muchas veces no nos damos cuenta de que se trata de mapas y suponemos erróneamente que son el propio territorio. Debido a que dichos mapas primitivos, dichas distinciones, son inconscientes, cometemos casi ineludiblemente la falacia de la concretización desplazada, sin darnos cuenta de ello. En resumen, somos inconscientes de la realidad porque somos inconscientes del modo en que la ocultamos. Dividimos la realidad, olvidamos que la hemos dividido y a continuación olvidamos que lo hemos olvidado. Para recapitular, cuando nuestros mapas sociales establecen significado, dividen la existencia filtrando el concienciamiento, como consecuencia de cuyo proceso, a este nivel, se crea el inconsciente biosocial. Además, debido a que el territorio representado por dichos mapas dualistas es en realidad no dual, en muchos casos los denominados significados carecen, en efecto, de sentido, son autocontradictorios o paradójicos, e intentar actuar bajo su influencia crea dobles vínculos.
Tengamos, además, en cuenta que en la mayoría de los casos dichos mapas son a su vez inconscientes, ya que si supiéramos que en realidad no son más que mapas, automáticamente empezaríamos a buscar el territorio propiamente dicho. Pero esto es precisamente lo prohibido. De modo que existen incluso mapas que niegan la existencia de otros mapas. O tabúes que nos impiden conocer otros tabúes, leyes contra el descubrimiento de otras leyes o, en palabras de Lain, reglas que impiden ver las reglas, e incluso reglas contra las reglas que impiden ver las reglas, ya que admitir las reglas equivaldría a admitir lo que las reglas y operaciones intentan convertir en inexistente. Y esto sería terrible. Después de todo, puede que despertáramos. La terapia familiar, la psiquiatría de la comunicación, la terapia semántica, ciertas formas de terapias interpersonales muy fundamentales y la fenomenología social, entre otras, se esfuerzan por convertir en conscientes dichos mapas inconscientes, de modo que aunque sigan ocultando la realidad, por lo menos nos demos cuenta de ello, lo que en sí supone el principio de cierta introspección. En palabras de Chuang Tzu, el que sabe que es muy necio, no es tan necio como parece. Al ver nuestros mapas como tales, estamos por fin en condiciones de ir más allá de ellos, hasta el propio territorio, de liberarnos del embeleso que dichos sueños sociales inducen en nosotros y ver a través de la textura elemental de esas alucinaciones socialmente compartidas que denominamos realidad. En caso de no lograrlo, esas ficciones sociales se confundirán con la realidad, de modo que nos veremos rodeados de pseudo sucesos, a los que nos ajustamos con una falsa conciencia adaptada a interpretarlos como reales, verdaderos, e incluso hermosos. El resultado es lo que un analista denominó una pesadilla institucionalizada que todo el mundo experimenta simultáneamente, pero solo debido a que todo el mundo cree que todos los demás lo creen. Por consiguiente, es a la gama biosocial a la que se dirigen la mayoría de estas terapias. A pesar de no ser la única creadora de distinciones y dualismos, es, sin duda, la más extendida, especialmente por ser morada de nuestro lenguaje y nuestra lógica dualistas. Es esta enorme matriz de distinciones la que, si se confunde con la realidad, no solo filtra el concienciamiento, sino que conduce a reglas autocontradictorias, juegos autodestructivos y, por consiguiente, neurosis y psicosis. Por tanto, no podemos pasar por alto su importancia para la conducta. Cuando una persona divide la realidad, actúa en consecuencia.